Bienvenidos a Quick Show. Soy Greg Matson, su anfitrión. Hoy cubriremos dos temas. Es 17 de abril de 2026. La oradora Sharon McMahon ha sido cancelada para una graduación en la Universidad del Valle de Utah. Ya no hablará allí. Esto es un poco sorprendente para mí. Creo que es lo correcto. Me sorprende que lo hayan hecho. Demasiada reacción negativa para mantenerlo allí. Así que ya no hablará. Hablaremos de las posibles razones de por qué no está hablando. En segundo lugar, algo que quizás no sepan, con gran entusiasmo y muchos nuevos conversos para la Iglesia de Jesucristo en el año 2025. Pienso que hubo alrededor de 384,000, un 25% más que en 2023. Sin embargo, debajo de todo ese paraguas de noticias fantásticas, el balance de EU, la membresía realmente disminuyó. En 2.5 hablaremos de eso también. Presentado por Go and Do Travel y el crucero de podcasters Wavemakers. Del 14 al 21 de noviembre, un momento fantástico. Vamos a tener a Hannah Stoddard, Andrea Woodmansee, Jacob Hansen de Thoughtful Faith, Cardinalis de World Radio, Hayden y Jackson Paul de The Stick of Joseph. Tenemos a Jonah Barnes y Aranza Condi y Kevin Prince y muchos otros que estarán allí. Y es una oportunidad para reunir a esa comunidad en línea. Estarás con personas de ideas afines. Es un gran momento y una experiencia fantástica. Regístrate en quickmedia.com, cwickmedia.com del 14 al 21 de noviembre. Dirígete a viajes y eventos y baja hasta Wavemakers. Aquí vamos. Está bien. Hablamos sobre por qué se invitó a Sharon McMahon para el discurso de graduación al principio de la semana. Es una de las cosas más desafinadas que he visto en mucho tiempo. Sharon McMahon podría hablar en una graduación en otro lugar, pero en el colegio Hillsdale dudo que sea adecuado. La invitaría a ir o la Universidad Brigham Young, no lo sé. De hecho, tal vez probablemente lo harían. Pero la falta de sensibilidad aquí fue notable. No es una cuestión de su política ni siquiera y su autoproclamado bipartidismo o no partidismo, como ella lo llama. Es una cuestión de sus comentarios después del asesinato de Charlie Kirk. Y ese es el problema. No vas. En primer lugar, no atacas a alguien y sobre quiénes son o lo que dicen. Sabes, el mismo día o un par de días después de que han sido asesinados, en video frente al mundo entero. Y deseas evaluar esto porque difieres en opiniones y consideras que él expresó comentarios ofensivos. Cosas. Eso es obtuso. Es miope. Es una cosa ridícula de hacer para cualquiera excepto para el tipo más vil de persona en la sociedad. Y así, alguien que afirma ser un constructor de puentes y alguien que intenta ver cómo unir las cosas, ¿verdad? Ese no fue el mejor ejemplo de ello. Fue hipócrita. Y no es porque fuera Charlie Kirk siquiera. Es por lo que sucedió y sucedió en los terrenos de esa universidad. Entonces, no entender esto es impactante para mí. Que la universidad la invitaría, que hace que VU sea conocida más que nada en el mundo, es conocido por el asesinato de Charlie Kirk y probablemente siempre lo será. Ser conocido por esto. Entonces, ¿por qué harías esto? Esto sería lo más importante. Al considerar quién es la persona que vas a traer. Simplemente el presidente de UVU y otros fueron insensibles en su actuar. Cualquier comité que estuvo involucrado en traerla, así que veamos esto rápidamente.
La razón detrás de esto es, supongo que muy falsa. No sé esto con certeza. Cualquiera podría publicar esto y nadie lo sabría con certeza. Pero si miramos aquí, esto es Axios. Ubu retiró a Sharon McMahon como oradora por seguridad debido a su postura de izquierda. Aquí está la posición ante esto. Lo cual, seré honesto, creo que es otra bofetada en la cara de Charlie Kirk y su familia y de aquellos que lo apoyaron. Y para ser claro, solo por transparencia, nunca he sido un gran fan de Charlie Kirk ni alguien que lo siga de cerca. Creo que hizo muchas cosas grandiosas. Apoyo mucho el hecho de que sea tan joven y haya salido y logrado tanto, y fue muy franco sobre las cosas en las que creía. No siempre estuve de acuerdo con su enfoque, pero pensé que hizo algunas cosas bastante milagrosas y valientes. Pero apenas había visto mucho de Charlie Kirk antes de su asesinato. Entré y miré mucho más sobre él después. Pero sé sobre él y sé sobre Tepusa. He estado en su oficina unas cuantas veces. Está aquí mismo en Phoenix. Conozco a personas que trabajan allí y han sido afectadas por todo esto. Así que no es porque considere a Charlie Kirk como una figura icónica siquiera. No es eso. Y no es el hecho de que, de nuevo, que Sharon no sería invitada como oradora de graduación a alguna otra universidad. Pero aquí, después de sus comentarios, la gente en línea ha expresado opiniones desde que fue invitada y cancelada. Se canceló su invitación por completo. Han insinuado que solo repetía sus palabras. Sin embargo, ella defendía su muerte. Eso es lo que ella estaba haciendo, justificarlo con un asterisco. En el asesinato más público de la historia, eso es lo que estaba haciendo. Creo que fueron 2 días, tal vez 2 días después de su asesinato, tal vez incluso antes. Y eso es un problema. Número 1, es sumamente inapropiado hacer esto. Sumamente inapropiado. Y en segundo lugar, le estás invitando a la universidad donde fue asesinado. Quiero discutir el motivo de esto. ¿En serio? La sacaron del podio por temas de seguridad. Me parece muy insensible. ¿Está colocándose en la misma situación que Charlie Kirk tras sus comentarios, sabiendo la amenaza de lo que podría suceder allí? Esto es probable, no lo sé, ¿verdad? Quiero dejar eso muy claro. Pero no hay una sola referencia que haya visto a ningún grupo o individuo donde haya habido una amenaza y una seguridad, una preocupación legítima de seguridad para Sharon. Ahora, no estoy diciendo que algún idiota en línea no haya dicho algo. Quiero decir, esas personas. Mira, hago YouTube para ganarme la vida. Esos idiotas aparecen de vez en cuando. Ya sabes, en el sótano de la casa de su abuela. Así que eso es posible. Pero enmarcar esto y la forma en que lo están haciendo, vamos, pongamos esto como un problema de seguridad, como ocurrió antes con, ya sabes, casi haciendo referencia e incorporando todo el evento de septiembre con Charlie Kirk es, creo, también muy insensible. Creo que esto es una tontería para implementar. Creo que es otro desliz de relaciones públicas que Ubu ha implementado. Revisemos este artículo un poco. Veamos qué han dicho aquí sobre el tema. Otra publicación de izquierda. Me gusta ir a estas publicaciones porque puedes leer lo que hacen, observar su transparencia. Quiero ver ambos lados en esto. La Universidad del Valle de Utah cancela a Sharon McMahon como oradora de graduación por preocupaciones de seguridad pública. Bien, la reacción negativa causó esto. Burgess Owens, Mike Lee y varias organizaciones estaban muy molestas por esta elección. Y de nuevo, ¿cómo no ves esto venir? ¿Cómo no ves esto venir?
Sé que sigo volviendo a esto. Es simplemente difícil de entender. Es difícil de entender. Alguien no está conectado a las redes sociales y al mundo que está tomando esta decisión. Es ciego. Es una elección absolutamente ciega. Continúa, dice, la decisión se tomó en coordinación con McMahon y profesionales de seguridad pública, dijo la universidad en un comunicado el jueves. Quizás, ¿sabes cómo lo sabría yo? Adivinaría que esto fue mucho más solo UBU y Sharon McMahon. Y decidieron, uno de ellos, avanzó y dijo, esto no va a suceder. Y es la decisión correcta, como dije en el episodio a principios de esta semana. Así que ya no tendrá, UBU ya no tendrá un orador de graduación. Las críticas partidistas a McMahon se centraron en comentarios que hizo en las redes sociales sobre el podcast MAGA. Por supuesto, van a incluir esto. El podcaster MAGA Charlie Kirk fue asesinado en el campus de UBU el septiembre pasado. Sí, bueno. ¿Eliminó las publicaciones? ¿Por qué lo hizo? Aquí está la pregunta. Si no causó problemas a quienes comentan. Sobre lo que ella comentó poco después del asesinato. ¿Por qué las eliminó? Debería haberlas dejado si estaba de acuerdo con eso. Debería dejarlas y apoyar lo que dijo. A pesar de eliminar polémicos posts, McMahon lamentó la terrible muerte de Kirk. Así que pusieron esto en su lugar. Vemos cómo esto se dice que muchos estadounidenses marginados no lo ven participando aquí. Debates de buena fe. Nota que no citaron todo eso. Solo son debates de buena fe. Así que esa es la razón. No hubo nada malo que ella dijera. No mencionan nada malo sobre la forma en que ella calificó y puso un asterisco en su muerte aquí. Su asesinato. No van a hacer eso, obviamente. Así que había un coro de voces aquí de la delegación congresional de Utah, Turning Point, USA. Eran Mike Lee y Burgess Owens y los republicanos universitarios y otros que estaban luchando contra esto y no querían que ella hablara. Quiero ir aquí a ABC 4 News y hablar sobre esto y la declaración de UBU sobre esto. UBU emitió un comunicado sobre cambios en la graduación por controversias sobre Charlie Kirk. La Universidad del Valle de Utah publicó una declaración sobre el orador de graduación del año 2016 tras un debate por preocupaciones de seguridad. Relacionadas con el orador y en consulta con profesionales de seguridad pública y Sharon McMahon, la Universidad del Valle de Utah ha decidido proceder sin un orador destacado para la ceremonia de este año. Esperamos reunirnos como comunidad para celebrar la clase de graduados más grande en la historia de UVU. Detente un minuto. Esperamos reunirnos como comunidad. Bueno, eso será más fácil ahora. Pero si ese era tu objetivo, de nuevo, ¿por qué tomaste esta decisión? No muy sabio. Con más de 13.000, esa universidad es enorme. Más de 13.400 egresados. Imagina estar en esa ceremonia de graduación. Y asistir a esa ceremonia. Vas a estar allí por un buen rato. 1/3 son los primeros en su familia en terminar la universidad. Está bien, bueno. De nuevo, inquietudes de seguridad. No sé si ese es el problema. El congresista republicano Burgess Owens criticó la bancarrota moral. Coincido plenamente. Si estuviera en otra universidad, no importa, no es un gran problema. Y de nuevo, si eres un verdadero conservador, te preguntas, ¿por qué la invitarías de todos modos? Mira, nunca vas a encontrar a una persona perfecta para hablar en una graduación. Ella no es imperfecta. Si estudió en la Universidad Estatal de Utah, ¿por qué no en una universidad diferente? No es un gran problema. Algunas personas aún protestan. Insensible. ¿Verdad? La congresista Celeste Malloy en X criticó la decisión de traer a McMahon por su gran insensibilidad. Mike Kennedy también criticó la decisión de UVU por ser insensible.
El senador Mike Lee declaró que VU está desconsiderando a los millones de estadounidenses en duelo por la muerte de Charlie Kirk. Sí, lo es. Nuevamente, si vas a una universidad diferente, ese problema sigue ahí, pero no es la universidad donde lo mataron. Donde estaban estos estudiantes. Es absurdo hacer esto. Tanto Turning Point USA como VU y el Colegio Republicano de VU condenaron la elección universitaria, calificándola de insulto. Revisado esto anteriormente, con estas declaraciones. Ella explicó por qué hay tanta reacción contra publicar un elogio por su muerte. Es Sharon. Estas no son frases sacadas de contexto, dijo ella. Ella sí las sacó de contexto, y mucho. Millones de personas sienten que fueron perjudicadas. Y el asesinato, que fue horrendo y nunca debió haber ocurrido, no borra mágicamente lo que se dijo o se hizo. Nuevamente, imagina esto. ¿Haría Sharon esto si se tratara de un analista? Hubo una reacción contra quienes hablaban del analista. De inclinación izquierdista. Luego lo mataron. Y hablando sobre cómo lastimaron a muchas personas y cómo eran lo que sea, marxistas o lo que sea que podrían estar diciendo desde la derecha. No lo sé. No sé si ese sería el caso. Simplemente no estoy seguro. Quiero llegar a esto aquí también, porque esto proviene de un portavoz de McMahon. En un comunicado enviado hace solo 2 días, un día antes de que la cancelaran. Dice que Sharon condenó inequívocamente el asesinato de Charlie Kirk. Eso es cierto, lo hizo. Lo hizo, pero lo matizó. ¿Verdad? Denunció su muerte como una tragedia, resaltando que el debate público no debe enfrentarse con violencia. El objetivo de Sharon es descifrar la sociedad y ayudar a entender el gobierno. Lo aprecio. Pero eso no es lo que ella estaba haciendo. Ese espíritu se refleja en su trabajo, reuniendo voces de ambos lados en conversaciones a puerta cerrada con su comunidad del club de lectura. Desde Amy Coney Barrett hasta Kamala Harris, en entrevistas con el gobernador de Utah, Spencer Cox, y Nikki Haley, y bla, 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 ¿verdad? Está bien. Pero lo que sucedió aquí fue inapropiado. Puso un asterisco en su muerte y ahora está siendo invitada a el discurso de graduación en la universidad, donde Charlie Kirk fue asesinado. Deseret News informa que VU descarta a McMahon de la graduación debido a críticas. Los líderes condenaron la elección del orador. Ya hemos vivido esto. Ahora, es interesante porque Emma Pitts es quien escribió sobre y apoyó completamente a Sharon. ¿Verdad? Que fue realmente un artículo halagador. Creo que fue publicado esta semana tras una reacción negativa del mismo escritor aquí. La Universidad del Valle de Utah informó que Sharon McMahon no participará en las ceremonias de graduación por motivos de seguridad. Se emitió un comunicado. Hemos revisado el comunicado. Tras nombrar VU a la maestra de gobierno. McMahon, oradora de graduación 2026. La crítica creció en redes, también entre líderes republicanos de Utah, quienes la censuraron duramente. La decisión de VU de invitar a McMahon, me pregunto, incluso con el Deseret News, ¿por qué siempre señalan? Es cierto, pero siempre señalan a los republicanos o a los de derecha o conservadores. Pero si es al revés, no dicen que es de tendencia izquierdista, son liberales y progresistas. Muy raramente se menciona en esos casos. La controversia se centró en los comentarios que hizo sobre los activistas conservadores y el fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, solo días después de que Miles presenciaran su asesinato en el Miles en persona, supongo. Tal vez a eso se refiere. Millones y millones, probablemente cientos de millones de personas. Quizás más. Presenciaron esto. El 12 de septiembre de 2025, 2 días después de la muerte de Kirk, McMahon compartió múltiples citas de Kirk con poco contexto. Con el pie de foto, estas no son frases sacadas de contexto. Millones de personas sienten que fueron perjudicadas y el asesinato, que fue horrendo, nunca debió haber ocurrido, no borra mágicamente lo que se dijo o hizo. Es un comentario duro. Comentario.
Y luego la declaración sobre Sharon condenando inequívocamente el asesinato. Muchos, como Caleb Chilcott, criticaron sus comentarios de septiembre por su falta de sensibilidad. Y ella repasa estos otros puntos aquí. Diré sobre estos artículos que han estado saliendo aquí de Deseret News. Estos han sido muy extraños aquí en la forma en que fueron muy unilaterales en esto. Es decepcionante, seré honesto. Es decepcionante en la forma en que esto fue cubierto al principio. Vamos a ir más allá ahora. Me alegra que haya sucedido. Me alegra que ella haya sido retirada. Desinvitada en esto, creo que honestamente, es un golpe bajo para VU haber hecho esto. Una vez más, aún conmocionado por lo ocurrido este curso en septiembre, hacer esto son personas que no están conectadas. No tienen el oído en el suelo, no entienden. Están allá arriba, a 9,000 metros, observando las cosas de forma genérica. Y sí, son insensibles. Completamente insensibles a este tipo de cosas. Me molestó al hacer el episodio original por la misma razón, me impactó demasiado. Que este nivel de elitismo, lo siento, es elitismo, que es ciego a algo como esto. No tiene ningún sentido para mí, no tiene ningún sentido. De acuerdo, quiero ir a la membresía en la iglesia y lo que está sucediendo allí en los Estados Unidos. Creo que muchos se sorprenderían. Teníamos números altos en Estados Unidos con una tasa de conversión considerable. Realmente mejor de lo que hicimos en el pasado. Completamente fantástico. Te encanta esto, ¿verdad? Es fantástico. Ahora quiero poner esto en contexto. Esto no es solo un Santos de Utah fenómeno, ¿verdad? Es un fenómeno del cristianismo. Hubo un cambio drástico hacia finales de 2024 y 2025. Donde ha habido un aumento en la actividad, en el bautismo, en la membresía para el cristianismo en general, y los santos de los últimos días también están experimentando un repunte notable. Hay cifras récord, quizás no las máximas. Las primeras en mucho tiempo para los católicos, para los ortodoxos. En estos momentos es fantástico ver cómo en Estados Unidos crece la religiosidad. En el último año, año y medio, quizás 2 años ya. Y eso es algo fantástico. Y por supuesto, es fantástico que la tasa de conversión sea tan alta. Los bautismos son muy elevados para los santos en todo el mundo y en EU. Pero los números en EU, los números netos, bajaron. Y algunas cosas deben considerarse para entender por qué es así. Pero con muchas conversiones en EE.UU. En general, ese número disminuyó. Así que, de nuevo, entremos aquí y echemos un vistazo a esto. Esto es del Salt Lake Tribune. Lo último de Mormonland. La membresía de la Iglesia de Jesucristo en EE.UU baja. ¿Verdad? Así que para ellos están diciendo que esta es la primera vez que nuestra membresía neta ha disminuido. Bien, eso es una señal de alerta. Que está siendo absorbida por la emoción por todos los bautismos que hemos tenido. Es la primera vez que ha disminuido. Ahora, creo que hay algunas cosas que considerar con esto, pero repasemos. Algunas de... Primero, el sur global crece. Retrocedamos aquí. Realmente, de lo que estamos hablando aquí no es necesariamente el sur global. Son 3 áreas. Y creo que esto es algo importante de entender sobre lo que está sucediendo con la iglesia. ¿Verdad? ¿Dónde están los lugares de mayor crecimiento? Es África, América Latina y Filipinas. Los 10 países líderes están en un área. ¿De acuerdo? Así que veamos lo que tenemos en esas áreas. Tenemos áreas que no son muy progresistas. Son mucho menos seculares. Esas 2 cosas van de la mano. Ellos son
más orientados a la familia en términos de áreas son tierras empobrecidas. Y así viven con más realidad de roles de género, viven más con la realidad de la economía, del trabajo. Cada vez que hay más dinero en algún lugar, vas a encontrar menos religión, menos compromiso. Así que estas son áreas que son más conservadoras, son más orientado a la familia. No voy a decir que las familias sean perfectas en cuanto a la proclamación sobre la familia y tradición. Ciertamente hay mucho mujeriego en estas áreas. Hay mucho, ya sabes, en México lo llaman machismo. Estas cosas suceden allí, así que no es algo perfecto. Pero están teniendo hijos. Están teniendo hijos. A diferencia de los Estados Unidos. Y eso hace una gran diferencia, ¿verdad? Está bien. ¿Vamos a sacrificarnos por estos niños? ¿Tenemos que criarlos? Eso simplemente lo cambia todo. Lo cambia todo. Y la gente en esas situaciones es más susceptible al Evangelio, diría yo. Y si no son tan ricos, serán más susceptibles a escuchar el Evangelio y convertirse. Así que ese es el futuro de la iglesia. Al menos como se ve ahora. El futuro de la iglesia, y podemos empezar a verlo en todo este liderazgo que hemos visto en las presidencias de área que se han formado. Y es fantástico, es maravilloso. ¿Cierto? En América Latina hay muchos más latinos en presidencias de área y africanos en presidencias africanas. Esos lugares están comenzando a madurar en la iglesia y tienen incluso generacional, cierto grado. Ciertamente en América Latina, miembros generacionales de la iglesia. Filipinas también. África es un poco menos así. Y así, este es el futuro de la iglesia. Y veamos qué sucede en el futuro. Pero si los números de los Estados Unidos continúan disminuyendo, y diría incluso, no he mirado a Europa en cuanto a un número neto. Porque esos números también han aumentado en bautismos. Lo cual es emocionante, es fantástico. Pero no sé cuál es el número neto allí. ¿Sabes? Han disminuido, se han mantenido más o menos igual independientemente de las conversiones, los bautismos que han ocurrido en Europa. Pero el futuro está en América Latina, África y en Filipinas. Esos son de donde van a venir los líderes. De ahí vienen los bautismos. Ahí es donde se están formando los nuevos barrios, las nuevas estacas, las nuevas misiones. Es interesante ver eso. Y tienes que preguntarte de nuevo, ¿estamos viendo el ocaso del Día de los Gentiles? Eso es un poco difícil de aceptar. Si ese es el caso, es bastante difícil de aceptar. Y sí, todavía está la responsabilidad de que los gentiles de Efraín son los que deben llevar el Evangelio al mundo, que es lo que hemos estado haciendo desde los años 1820. Pero, ¿sabes? El futuro de la iglesia está en Filipinas, en África y en América Latina. Así que deberíamos ver eso. Deberíamos entender que ahora mismo esa es la trayectoria de hacia dónde van las cosas. ¿Y sabes qué? Eso probablemente sea algo muy bueno. Si Occidente continúa decayendo y esencialmente está en un modo suicida ahora mismo, entonces necesitamos ayuda. Y es probable que venga de allí. De áreas improbables que podrías pensar. Pero es probable que de allí venga esa ayuda. Está bien. Solo una cosa interesante. Vamos a analizar un poco estos números de ldsgrowth.blogstock.com. Ha estado en marcha. Unos 20 años, creo, tal vez antes, tal vez más que eso. Pero hay algunos números interesantes aquí para observar. Aquí tenemos la cima. ¿Qué hay aquí? Las 44 mejores ubicaciones, donde ha habido un aumento. 44 países vieron crecer sus cifras. De bautismos. Así que un aumento en la membresía. En estos 44 países, en la cima, y es difícil entender esto en cuanto a porcentajes, pero las Islas Salomón están en el número 1.
¿Por qué? Debido al aumento del 98.7%. Ahora hay 3.232 miembros en total. El año pasado tenían unos 1.600 miembros. Sí, agregaron unos 1.600 números. Es enorme. Enorme. Quiero decir, me pregunto cómo sucedió eso. Sería interesante saberlo si alguien ha servido una misión recientemente allí o tiene información. Por favor, compártalo en los comentarios. Hay un total de 3.232 en Montenegro. Ahora tienen un total de 65, terminaron con 30 más. Miembros en Montenegro, ¿verdad? Así es como se ven los porcentajes. Y esto se basa primero en porcentajes, no en el número, en el crecimiento, ¿verdad? No el número en el crecimiento, porcentajes. Georgia, de todos los lugares, el país Georgia, el 59% ahora. 500 allí. Así que ha habido un aumento allí de aproximadamente, ¿qué? Un par de cientos. En eso allí. Ruanda. Ha aumentado un 45%. Israel a 422. Un par. Tal vez 100, 50 a 100 que han sido añadidos como miembros allí. Eso podría ser todo. Desde números de embajadas hasta organizaciones, negocios, etc. ¿Verdad? De personas que están viajando. Lo más probable es que de ahí provenga. Y luego empiezas a entrar en números aquí que tienen un poco más de sentido en términos de porcentajes. Y verás dónde están muchos de estos, ¿verdad? Tienes Malawi, tienes la República Centroafricana. Un lugar pequeño, pequeño. Tanzania cuenta ya con 600 y 200 miembros, mientras Mozambique tiene 39.000. San Martín. Una isla pequeña, nuevo para mí. Malta muy pequeña, y ahora aquí está Sierra Leona, África nuevamente. Un aumento del 21% en Sierra Leona. Lesoto, Angola con 87, 79 miembros. Más al sur, en RD Congo, unos 160.000 miembros ahora. En la RD Congo. La República Democrática del Congo. Volví y miré esto en 2009. Son números de 2025. Pasaron 16 años. Había unas 23.000 personas. En 16 años, todo ha crecido. 6 veces más, parece. 6 veces más en RD Congo. Es sorprendente, tienen 160.000 miembros. Para el 31 de diciembre, seguramente sea mucho más. Madagascar, ¿verdad? Volviendo a Kenia, otra vez está aquí. Namibia tiene alrededor de 52.000 miembros, mientras que la República del Congo tiene 15.000. Botsuana. Así que tienes todos estos números que están en Liberia, 25.000, Zambia, 7.800. Camerún tiene 3.600, la mayoría en África. Pero aquí en estos 44 países ha aumentado. Ahora, aquí hay 12 países y territorios con menos miembros de la Iglesia para el año 2025. Bahrein. Bueno, casi no hay miembros allí. Barbados, Isla de Man, Guernsey, Armenia. Las Islas Cook, Trinidad y Tobago, Países Bajos, Albania, Indonesia, Jersey y los Estados Unidos. Así que hubo 12 países que tuvieron un descenso. Los Estados Unidos fue uno de ellos. Ahora el número es bastante bajo, alrededor de 180 personas. Por eso les ponen el 0.00. Pero hubo un descenso. Ahora, una cosa a considerar aquí con los Estados Unidos es la inmigración. Y con la reversión de la inmigración. Tuvieron un gran número de inmigrantes que estaban llegando. Un número muy grande de inmigrantes que estaban llegando en los años anteriores. Algunos de ellos serían miembros de la Iglesia. Algunos se convirtieron mientras estaban aquí en los Estados Unidos. Y ahora tienes un número que ha regresado a México y otras partes de América Latina.
Así hay latinos santos de los últimos días en la iglesia de Inspirador, que han sido deportados o se han autodeportado. Y eso probablemente tiene un efecto en eso, porque de nuevo, digamos que ese número era 5,000. 5,000 miembros se fueron y ahora están en México y Centro y Sudamérica. Eso haría una gran diferencia. O tal vez sean 10,000, quizás sean 20,000. No lo sé. Pero sé que ese número es importante. Probable impacto en eso. Los números generales en los Estados Unidos, supongo, pero aún así, en fue un problema. Buenos números en conversiones y bautismos el año pasado. No grandes números para la retención, y ese es el otro lado de las cosas. Es una cuestión de retención. ¿Y por qué no estamos reteniendo a más miembros? ¿Por qué todavía hay tantas mujeres que están dejando la iglesia? Eso es un tema clave en lo que los hermanos están muy centrados. Creo que en la iglesia deberíamos tener hombres más fuertes. Eso marcaría la diferencia. Así que desearía que hubiera un poco más de enfoque en ese aspecto. Quizás sorprenda que los números han bajado en Estados Unidos. La inmigración, un problema. La retención, un problema. Y honestamente, la cultura es un problema. A medida que la cultura se aleja cada vez más, me parece que si nos separamos de esa cultura y nos aseguramos de que somos la luz sobre la colina, la ciudad de luz sobre la colina, y no estamos abajo en el valle, con la cultura, entonces aquellos que están abajo en el valle pueden ver la luz en la colina. Puede hacer una clara distinción. Y tendremos a varias de esas personas dejando el valle y viniendo a la ciudad de luz. Creo que eso tendría mucho sentido. Que tengas un buen finde. Hablamos el lunes.